La ética kantiana. Las normas morales y jurídicas de un pueblo se constituyen generalmente a partir de las tradiciones religiosas. Durante siglos se concibió al Estado como dotado de una religión oficial. En la Europa medieval, más allá de las diferencias entre los pueblos que lo conforman, la religión católica es la fuente de las normas morales y jurídicas que dejan poco margen en el desarrollo de las ideas de la vida individual de las personas, asimismo que contraigan las tradiciones sociales. En ese marco, las minorías árabe y judía son apenas toleradas. Con la reforma protestante y las guerras de religión del siglo XVII se quiebra la unidad religiosa y la idea fundamental de la moral y el derecho en la religión cede su paso a una concepción que se busca establecer como normas universales fundamentadas racionalmente. El progreso que se ha proclamado, la Ilustración tiene en el dominio la moral un ámbito privilegiado, y en esta esfera el progreso consistirá en establecer normas que en lugar de valer para un pueblo a una cultura determinadas valgan para todos, sean universales y en vez de estar basadas en la tradición o en la religión, tengan un fundamento racional. En realidad, los requisitos de la racionalidad y la universalidad se complementarían. La ética de Kant, expuesta en la fundamentación de la metafísica de las costumbres y en la crítica de la razón práctica, constituirá el más elaborado intento por construir una ética universal de naturaleza racional. Según Kant, pueden haber muchas cosas buenas con el valor, como la decisión, la perseverancia y otras muchas cualidades, pero ninguna de ellas puede ser llamada buena sin restricciones, porque cualquiera de estas cualidades puede llegar a ser malas y dañinas si la voluntad que ha de hacer uso de ellas no es buena. Una voluntad buena, en cambio, lo es en cualquier circunstancia y con independencia de que alcance un fin propuesto. No importa el éxito de la acción, así, por ejemplo, si hago todo lo posible por ayudar a una persona y finalmente fracaso en el intento, esto no disminuye el valor moral de la acción. La buena voluntad es buena cuando obra por la inclinación, es decir, siguiendo alguna tendencia de nuestra sensibilidad, sino cuando obra por deber. En nuestras acciones podemos obrar en forma contraria al deber, siguiendo alguna inclinación. Así, por ejemplo, cuando no ayudo a una persona que se encuentra en apuros porque privilegio a mi comunidad, también puedo obrar de acuerdo con el deber, pero inclinándome cuando, por ejemplo, ayudo a una persona porque soy amigo de ella. Finalmente, puedo obrar simplemente por deber, cuando ayudo a una persona porque el deber manda ayudar a un semejante. Solo estas últimas acciones merecen la calificación moralmente de buenas. Las contrarias al deber son moralmente malas y las que se efectúan de acuerdo con el deber, pero por inclinación, son moralmente neutras. Así, por ejemplo, Kant analiza el caso de los actos de beneficencia y señala que hacer beneficencia es un deber, pero que en realidad muchas personas experimentan un cierto regocijo al efectuar la beneficencia. En consecuencia, obran de acuerdo con el deber, siguiendo una inclinación, pero no por deber, y su acción, aunque no es moralmente reprochable, tampoco es digna de que se les adjudique valor moral. Kant define al deber como la necesidad de una acción por respeto a la ley. Se refiere a la ley moral universal que la razón práctica da a la voluntad y dice que no debe obrar nunca más de tal modo que pueda creer que mi máximo deba convertirse en ley universal. Esta ley, a la que Kant llama imperativo categórico, quiere decir que no debo obrar sino de acuerdo con máximas que puedan universalizarse. Solo obro moralmente bien cuando puedo querer, es decir, aceptar por propia convicción como obligatorio para mí, que en el principio de mi querer se convierte en ley válida para todos. El imperativo categórico se constituye así en el fundamento racional de las normas morales que la modernidad busca. Ante la necesidad de obrar, el sujeto relaciona
y debe preguntarse si la máxima con la que está guiándose es universal o no. La ética kantiana es a priori, puesto que en el imperativo categórico no debe depender de condiciones o circunstancias empíricas. Es decir, esta debe ser formal porque lo que se enuncia es la condición general a que debe someterse las acciones para ser consideradas moralmente buenas, pero no dice en concreto o en particular qué es lo que debe hacer cada individuo, precisamente por dejar liberada a cada persona la elección de las máximas con la sola restricción de que sean universales. La ética kantiana se considera como autónoma. Por otra parte, el utilitarismo ético dice que para la misma época en que Kant hallaba la manera de fundamentar racionalmente normas morales sobre la validez universal, en Inglaterra, siguiendo la tradición empirista, se desarrollaba la escuela utilitarista integrada por Bentham, James Mill y John Stuart Mill, que van a proponer una ética de base empirista. El liberalismo político, heredado del pensamiento de la Ilustración, sostiene que los derechos individuales, el derecho a la vida, las libertades, por ejemplo, de prensa o religiosa, así como la propiedad privada, deben ser preservados a toda costa. Hay un área del individuo en la cual la sociedad no tiene injerencia. En ella, el individuo es libre y por ello para el liberalismo se debe reducir la competencia del poder a las funciones de administración de justicia, defender el territorio, educación y salubridad. Asimismo, expresamente no debe intervenir en cuestiones religiosas. El liberalismo político lo acompaña el liberalismo económico. Tampoco el poder político debe intervenir en cuestiones económicas que deben regirse por la ley de la oferta y la demanda en un mercado libre de regulaciones del poder estatal y de la acción del monopolio o comparaciones privadas poderosas capaces de dominar al mercado, aunque en un principio liberalismo político y liberalismo económico pueden considerarse complementarios. Para el primero es la persona la que debe ser protegida, mientras que para el segundo los derechos fundamentales corresponden a la propiedad privada. Bentham enunció que el principio fundamental de la escuela es la mayor felicidad para el mayor número. John Stuart Mill, hijo de James Mill, autor del utilitarismo, agrega que se entiende por felicidad una existencia integrada por momentos de exaltación, dolores escasos y transitorios y muchos y variados placeres, con predominio de los activos sobre los pasivos. Se trata de una concepción de la felicidad de tipo burgués antirromántica. De todas formas, más importante que la idea de felicidad es el principio establecido. De acuerdo con el mismo, la acción moralmente buena es la que tiende a producir mayor felicidad o, según el caso, menor infelicidad, no para el sujeto que obra, sino para todos los seres humanos. Ante la necesidad de obrar, en cada momento debemos preguntarnos cuál de las posibles acciones es que traerá mayor felicidad para todos los involucrados. Debe hacerse notar que existen preferencias por la felicidad inmediata como contrapuestas a la felicidad remota, solo que posiblemente en cada caso de la felicidad remota disminuya la posibilidad de obtenerla. Pero podemos optar por un curso de acción que debe de tener en cuenta la infelicidad que él mismo puede provocar, lo que haría que la fórmula de la mayor felicidad se transforme y en realidad en la mayor felicidad neta, y que a veces sea simplemente lo mejor a elegir a el mal menor. El utilitarismo está dispuesto a admitir que el fin justifica los medios, cuando a. El bien del fin supera la suma total de males que los medios le provocan. B. El fin debe alcanzarse, es decir, no debe haber errores. C. El fin no puede obtenerse por otros medios.
aunque el utilitarismo se desentiende de las motivaciones que llevan a los actos, juzgar que los mejores motivos son aquellos que llevan de un modo más regular a mejores acciones y que peores motivos son los que llevan a menores frecuentemente a buenas acciones. Las posiciones de Mill se prolongan a una filosofía política liberal contenida en un ensayo sobre la libertad en el año de 1859, en el que sostiene que la sociedad no puede impedir a ninguno de sus miembros realizar determinadas acciones y sostener ciertas creencias, por el hecho de que considerar tales acciones o creencias no son buenas o nobles o que pueden perjudicar al sujeto que las practica. Aquí, el único motivo que puede llevar legítimamente a la sociedad o inmiscuirse en la libertad de cualquiera de sus miembros es la protección de la sociedad o de la libertad de los otros miembros.